Buenos días, doctor. Buenos días, señores alumnos. Por favor, pueden ir poniendo sus apellidos. Buenos días, doctor. Buenos días. Pongan sus apellidos, por favor. No sus nombres, sino sus apellidos. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, una consultita. El día de ayer estuve en la clase, no, el día antes de ayer, el día que tuve la clase con usted en el laboratorio, con la profesora, ¿Ayer fue? me equivoco, creo que sí. Ayer Sí, antes fue de ayer. ayer. Sí, ajá. Tuve problemas con el tema de la luz en internet y creo que no, al final creo que usted pasó asistencia. Entonces, no pude estar presente. Fue en los últimos momentos de clase. ¿Álvarez? ¿Cuál es No, su apellido? Montoya Talledo. Profesor, en mi caso yo tenía otra clase y me retiré antes que No, termine el sí, examen. sí la tengo presente. ¿A Montoya Talledo, profesor? ¿Sí? Ah, ya, ok. Sino que quería hacer esta notificación de que ayer tuve Ya, ¿quién es la que ha hablado? ¿Que dijo esa que sí, tenía otra clase? otra compañera, Álvarez Santillán, creo. ¿Álvarez Santillán? ¿Está Álvarez Sí, Santillán? sí, profesor. Ya, pero ayer tiene falta porque al principio dijo presente y después ya no participó y cuando la llamé para que participe ya no apareció, entonces tiene falta. Es que ya era más de las 11 y tenía otra clase. No, ayer, ¿cómo que a las 11? Si nosotros, yo no me he pasado. O sea, la clase, no, yo no me he pasado, señorita. Yo no me he pasado y usted no ha participado durante la exposición. O sea, tiene desde las 9 hasta las 11 para participar y yo no me he pasado en horas, o sea, yo al final le he llamado para que usted participe, para que no se quede sin nota, que es diferente. Bueno, pero ya sobre su responsabilidad no es la mía, ¿no? Ya, comenzamos la práctica de hoy, ya estamos 2 minutitos retrasados, pongan sus apellidos, por favor, pongan sus apellidos, muy bien. Entonces, por eso Álvarez tiene 0, porque no participó, no es porque no apareció en la lista, sino más bien me parecía extraño que no haya participado y me parece muchísimo más extraño que me acuse que le he llamado pasado a las 11 de la mañana. Eso me parece No, más. es que me retiré porque mi internet estaba mal también, disculpe. Es otra cosa, ¿no? Pero que no nos hemos pasado ayer. Y si me hubiera pasado, yo también le hubiera dicho, lamento llamarle a esa hora y no sabía que tenía. Yo le hubiera dicho, ¿no? Pero ayer no nos hemos pasado para nada. Continuamos. A ver, ¿quién desea participar, explicar ya Carrasco, después Montoya? Ya, listo. Después Manrique, García y Olazo. Comenzamos. Ya, profesor, buenos días. Primero vamos a empezar con, el- con la práctica con dos ratones. Lo que va a hacer estos ratones que no van a ver, o sea, no van a comer y tampoco van a estar aislados, ¿no? Para que estén operativos para la práctica. Entonces se le va a administrar a un ratón. eh, Bueno, antes de administrarle se le va a tener que marcar su peso, sus datos basales, como lo que es la fuerza muscular, su coordinación, su reflejo, su equilibrio. Y, y una vez que tengamos estos datos, a un ratón le vamos a administrar lo que es lo que es este medicamento que es el diazepam con el alcohol, y a Ya. otro ratón se le va a administrar lo que es solamente el alcohol. Entonces, lo que vamos a observar es la interacción que tiene este medicamento con el alcohol en un ratón y en el otro que no tiene este medicamento. Ya me has hecho la descripción de la práctica. ¿Cómo se titula la práctica?
interacciones farmacológicas. O sea, ¿Qué técnicamente vamos a ver interacción vamos a, el qué tipo de sinergismo. interacción vamos a ver entre alcohol y diazepam? El sinergismo. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Carrasco Polo. Ya. Muy bien. Señor Carrasco, se le considera su participación. De ahí viene Montoya. Sí, bueno, doctor. Con respecto a lo que dijo de este diazepam con alcohol, quería agregar también que era que es un sinergismo de potenciación. Ya, ¿qué más puedes Ya, añadir ahí? ajá, ya, quería decir este concepto. Bueno, las interacciones farmacológicas se van a producir como consecuencia de la acción de dos o más fármacos sobre el mismo receptor, el mismo órgano o el mismo sistema fisiológico. Se va a dividir en sinergismo de dos fármacos y antagonismo de dos fármacos. En el Perfecto. sinergismo va a haber tres subdivisiones, que es suma o adición, potenciación y facilitación. El de suma o adición va a ser la acción farmacológica combinada, que va a ser igual a la suma de las acciones individuales. Y en el de potenciación, más bien su efecto farmacológico va a ser es mayor a la suma de cada uno. O sea, tiene el mismo efecto y potencia, y su efecto se va a potenciar al estar juntos. Ya. Y luego viene el sinergismo de facilitación, donde no van a tener el mismo efecto, pero va a haber un aumento de la respuesta terapéutica de un medicamento por la presencia de otro que no tiene los mismos efectos farmacológicos. Y bueno, después también con respecto al antagonismo, básicamente el fin del antagonismo en las interacciones farmacológicas va a ser para anular efectos farmacológicos indeseables. Es lo que tengo entendido. Y tiene está subdividido en antagonismo farmacológico competitivo, no competitivo, fisiológico y también químico. Muy bien, Todo el Montoya, concepto ¿no? de cada uno ya. Ya. Sigue Manrique. Ok. Ya. Buenos días, profesor. En la práctica de hoy vamos a ver la interacción farmacológica, que va a ser un efecto que se va a producir cuando el fármaco es modificado por la administración previa o simultánea junto a otro fármaco. Como bien dijo mi compañera anterior, se puede dividir en dos tipos, que es la interacción farmacocinéticas, que va a ser cuando los procesos que van a ser afectados va a ser la distribución, la absorción, metabolismo o eliminación, o también puede ser la interacción farmacodinámicas. En este caso, como ya vamos a ver en la práctica, que puede ser cuando surge un sinergismo, que va a ser cuando los dos fármacos van a provocar que el efecto aumente. Pero sin embargo también puede ser lo contrario a esto. En este caso puede ser por un antagonismo que va a pasar cuando las acciones de dos medicamentos produzcan que el efecto disminuya. Ya, muy bien, señorita Manrique. Y en esta práctica, ¿qué vamos a ver? Sinergismo en esta práctica. Sinergismo. Que bueno, en este caso va a ser que el efecto, va a ser un efecto potenciador que sea potente, ¿no? Para el medicamento. Un efecto potenciador que sea potente, no entendí bien esa parte. Un efecto se Va a ser va a un efecto potenciar, potenciador para el medicamento. perdón, Va a ser un efecto potenciador para el medicamento. ¿cuál? ¿Cuál de cuál? ¿Cuál con cuál? En Solo de ese, la práctica estamos hablando. claro. Lo que vendría a ser el diazepam. Ya. El diazepam, ya. A ver, ya, quien habló fue Manrique, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Dejen de levantar la mano los que ya participaron. Sigue Olazo. Ya, Olazo, profesor. ¿Sí? ¿Se me escucha? sí. Ya. Bueno, sí, como dijeron mis compañeros, el sinergismo se va a pasar de sumación, potenciación y facilitación. En la práctica, el tipo que vamos a ver va a ser potenciación. Por lo que yo había leído, cuando se va a usar el alcohol o
también un depresor del sistema nervioso central, se va a usar con diazepam, lo que va a hacer es aumentar el efecto clínico del diazepam. O sea, ahí se va a incluir la sedación intensa, la depresión respiratoria o problemas cardiovasculares, los cuales van a ser muy relevantes en este caso. Muy bien, doctora Golazo, ¿no? Dígame, doctora Olazo, hay los tres sinergismos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eh, en el caso, en el caso de un sinergismo de, ya, mejor voy a decirlo de otro ángulo. Cuando hablamos de sinergismo, lo que se va a potenciar es uno de los efectos o siempre es bidireccional. Los dos fármacos se potencian o uno potencia al otro. Creo que depende del tipo de cual estamos hablando. Por ejemplo, en el de sumación, es que los dos van a unirse para generar un efecto máximo de ambas dosis. En el de potenciación estamos hablando de que uno es el que se va a potenciar y el otro va a ayudar a que se potencie. En cambio, en el de facilitación, uno es el que va a ser activo, mientras que el otro va a aumentar la respuesta terapéutica del que sí está activo. Muy bien, Olazo, muy bien. Este grupo siempre está más conectado, más viene estudiando, viene aportando. Muy bien, Olazo. García Esteban, ¿quiere hablar sobre ejemplos? Profe, quiero aclarar más las ideas de sinergismo, más claramente los conceptos. Muy bien, doctor García. Bueno, como los compañeros ya dijeron que el sinergismo es un tipo de interacción farmacológica, ¿no? Y hay de tres tipos. Por ejemplo, el sinergismo de sumación eh, es la acción farmacológica, pero con la combinación de estos dos fármacos va a ser igual a la suma de las acciones individuales de los dos fármacos administrados. ¿Es en qué caso es? En el sinergismo de sumación, Ya. que es muy diferente al sinergismo de potenciación, porque el sinergismo de potenciación es es la acción de estos de dos fármacos al interaccionar, que la combinación es mayor a la suma de las acciones individuales. Y el sinergismo de facilitación es la interacción de, ya sea con un fármaco o con otra sustancia, va a activar o potenciar más la acción de este fármaco, ¿no? Y por ejemplo, Ya, pero ¿en qué se diferencia el sinergismo? Mira la pregunta, ¿en qué se diferencia el sinergismo de potenciación del sinergismo de facilitación, García? es que, ac- es que aquí va a activar va a activar la respuesta del otro fármaco en el sinergismo de facilitación, ¿no? Y en el sinergismo de potenciación, la suma de los dos va a ser mayor que la suma de las acciones. No, no es la diferencia principal. ¿Cuál es la diferencia entre el sinergismo de potenciación y el sinergismo de facilitación? Hay una diferencia eh, súper importante, si no, no se llamarían de ese tipo, si no, no se llamarían así. Profesor, ¿puedo intervenir en eso? Creo. Sí, señorita Canciano. Casiano, sí, creo que el de potenciación, o sea, para que sea como que un sinergismo de potenciación, tienen que ser ambas de actividad distinta e intrínseca y tienen que proceder del mismo efecto para que uno pueda potenciar al otro. Y, por ejemplo, había leído un caso de si se Y receta en una el de, perdón, ya, después me hablas tu caso un ratito. Ya, me dijiste que ese es de potenciación. Y en el de facilitación, ya, en el de facilitación era tenían que tener la misma afinidad por el receptor, ¿no? En el cual iban a actuar, y tenía que también tener una misma actividad intrínseca. Y como había mencionado mi compañero, estos se sumaban ¿eso por dónde la lo has leído interacción del de de ambos. facilitación? Que tiene que tener la misma actividad No, intrínseca. no, uno es de sumación, No, yo no te de estoy preguntando facilitación. de potenciación con el de facilitación.
Ah, ya, perdón. Le dije el de sumación. Ya, la potenciación ese que le dije de los dos fármacos, o sea que el mismo efecto, ¿no? Tiene que producir el mismo efecto y actividad intrínseca. Y el de facilitación, ¿verdad? Ujú. Que también creo que se conoce como sensibilización. Sí, también. Y ya, este es bueno, que yo sepa, tienen que, ¿cómo se llama? Aumentar como que el efecto de uno. Vamos. Pero no me has dicho la principal diferencia. No me has dicho la principal diferencia entre el uno y el otro. Ay, no, porque es que vas a averiguar sobre Ya, esos dos que le mencioné. ya. No, o sea, yo no estoy en contra de tu intervención, pero no me has respondido la pregunta. Lo voy a hacer rapidito, un rapidito, ¿ya? No, pero... Ya, escúchame por favor. Si este es el fármaco A, fármaco B, ya, lo que yo te estoy preguntando, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Este es el sinergismo de suma, este es el sinergismo de potenciación y este es el sinergismo de facilitación. Ya, entonces, lo que yo quiero preguntar es la diferencia entre el sinergismo de acá y el sinergismo de acá. ¿Cuál es la diferencia? Me Profesor, yo explicó puedo, brillantemente el sinergismo de potenciación, pero no me explicó en qué se diferencia del de facilitación. yo puedo tratar de diferenciarles, profesor. Sí, Montoya. Ah, sí, ya, bueno. Creo que primero, básicamente, el sinergismo de suma o adición y el de potenciación, lo que van a tener en común es que ambos van a tener el mismo efecto. O sea, en fármaco A y fármaco B. Pero en el sinergismo de facilitación no van a tener el mismo efecto. O sea, el fármaco A y B no van a tener el mismo efecto porque el A lo va a tener como 1 y el B lo va a tener como un 0. Pero el B sí no quiere, o sea, no quiere decir que no tenga efecto, sino sí tiene un efecto farmacológico, pero no es el mismo que A. Ah, Y se va a dar porque el efecto del fármaco B va a ayudar a que el efecto del fármaco A sea completo o total. Es lo que entendí. muy bien, doctor Montoya. Montoya ha hablado, ¿no? Sí, Montoya, Montoya. Muy bien, como siempre, un gran aporte. O sea, lo que estamos viendo aquí es que el fármaco, o sea, el fármaco A no tiene el mismo efecto que el fármaco B en el de facilitación, carece del mismo efecto. No significa que no tenga efecto farmacológico, sino carece de ese efecto. ¿Está bien? Ujú. Profe, ¿podría dar también mi opinión? Pues solo levantando la mano. Sí, Sí, Azurza, dígalo. sí, también, o sea, concuerdo con mi compañero porque en sí en lo que quiere dar a entender con el gráfico, bueno, con los números, es de que, por ejemplo, en el caso del ejemplo de potenciación de sinergismo, quiere decir en sí de que, o sea, o sea, los fármacos se van a unir a distintos receptores y por distintos mecanismos de acción, pero van a producir en sí el mismo efecto. Y en cambio, en el sinergismo de facilitación, quiere decir de que, o sea, un fármaco, por así decirlo, inactivo, va a aumentar o la respuesta de otro fármaco, ¿no? Pero Azurza, Principalmente. escúchame un ratito. Necesito que entiendas, y el doctor Salas en un momento le va a hacer hincapié en eso. Tú has hablado de un fármaco inactivo.
Si el fármaco está inactivo, ¿para qué le doy? Entre dar ese fármaco y dar agua bendita es lo mismo. Es lo que necesito que entiendan. Una cosa es que el fármaco no tengan el mismo efecto farmacológico y otra cosa es que este fármaco sea inactivo. No estamos hablando de fármaco inactivo, estamos hablando de... Ya, pongan un ejemplo de facilitación para ver. ¿Quién tiene un ejemplo de facilitación? Profesor, ¿Quién habló en antes? profesor, yo tengo un ejemplo. Ya, pero ¿quién habló en antes? Azurza. Azurza, ya, Azurza, ya, ya. Ya, ¿quién tiene el ejemplo? Es Quispe Caballero, ¿no? Quispe Sí, Caballero, a ver, dime. ya. Un efecto diferente, un ejemplo diferente al suyo. Es, ya, por ejemplo, si tenemos que el efecto total de facilitación o también llamado asociación de un fármaco A más un fármaco B, que sería igual a 1, la facilitación se va a poner de forma cuantitativa en el que el efecto del fármaco B va a ser el sumatorio. Pero, por ejemplo, si tenemos un efecto total de asociación que es A más B, que es mayor que 1, entonces en ese caso la facilitación sería de forma en la que el efecto del fármaco B va a ser el de potenciación. Es así más o menos lo que yo leí, No, pero entendí. escúchame. Tiene que haber una diferencia entre potenciación y facilitación. ¿Cuál es la diferencia mayor, doctora Quispe Caballero? Claro, o sea, en este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo que di, la diferencia sería que B sería la sumación en el de A más B igual a 1. Y en el otro vendría a ser A más B mayor a 1. En ese caso, el fármaco B sería el de potenciación. Perfecto, pero yo estoy hablando de la diferencia entre potenciación y facilitación, no entre potenciación y suma. Ok, la potenciación va a ser la acción farmacológica que combinada es mayor a la suma de la acción combinada de cada fármaco. Pero en Ya. cambio la facilitación va a ser, o sea, va a ocurrir cuando un fármaco inactivo, en un Cuando me sentido, hablas de un fármaco inactivo, quiere decir que el fármaco no funciona. pero bueno, lo que yo leí es que cuando un fármaco inactivo en algún sentido puede aumentar o cualitativa o cuantitativamente la respuesta de otro fármaco que sí es activo en algún sentido. O sea, no es que sea inactivo, sino que va a ser inactivo en un sentido, pero que de esa forma va a poder aumentar cuantitativa o cualitativamente la respuesta de otro fármaco, y por eso se le da el nombre de facilitación. Ya, muy bien. No, ya está bien. Acepto su premisa, su intervención. Pero al final ha habido una pequeña confusión ahí. ¿Alguien quiere hablar? Ya, García Esteban, ¿quiere aclararlo o Sí, profe, lo aclaro yo? quiero aclararlo. Ya, Ya, en el sinergismo de potenciación se van a sumar dos fármacos y va a ser más grande que la suma de las acciones de esos dos fármacos, ¿no? La interacción. Pero en el sinergismo de facilitación se va a interaccionar un fármaco con otro que no tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, esta sustancia va a hacer que el otro fármaco aumente su efecto, ¿no? Por eso se dice que es mayor a 1, porque se facilita el efecto del otro. mayor o igual a 1, mayor o igual a Ah, 1. mayor o igual a 1. Esa Ya, es la gran escúcheme, diferencia. doctor García, muy bien, le estoy considerando. O sea, chicos, lo que yo quiero hacerles entender es algo muy importante que el doctor también les va a hacer ver. En el caso de potenciación, los dos fármacos A y B tienen el mismo efecto farmacológico. El mismo efecto farmacológico. Pero en el caso de facilitación, el fármaco B carece del efecto del fármaco A, no lo tiene. Puede tener otro efecto farmacológico, pero carece del efecto que está
potenciando o que estás evidenciando. Profesor, disculpe, Espíritu, ¿podría participar si por supuesto, espíritu, dilo. en eso que está diciendo de la diferencia? Sí, claro, el efecto en el caso de la potenciación, tiene que ser el mismo efecto en ambos fármacos. Y en el caso de la facilitación, el efecto es diferente. ¿Y por qué tiene que ser un efecto diferente? Porque, por ejemplo, en el caso de cuando administra a un paciente un anestésico local como la lidocaína, nosotros también se podría administrar ahí adrenalina. ¿Y por qué? Porque va a hacer que haya vasoconstricción. Entonces, esto va a ayudar que la anestesia permanezca por más tiempo, ¿no? Y haga más efecto, para lo cual, por ejemplo, en una herida o en un corte, podamos suturar a tiempo, digamos, un tiempo adecuado, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo del por qué tienen que tener efectos diferentes, para que así, por ejemplo, en este caso, la adrenalina ayude a la acción de la lidocaína y nosotros poder suturar. Y en el caso de la potenciación sería lo que vamos a hacer en la práctica. En el ratón, que se le va a administrar alcohol y también diazepam. En cambio, al otro ratón solamente alcohol. El alcohol va a tener un efecto en lo que es el GABA, potenciándolo y causando un efecto más, digamos, depresor, ¿no? Igual que el diazepam. En este caso, por eso, porque tienen el mismo efecto, en este caso se estarían potenciando. Muy bien, muy bien. Le agradezco enormemente su aporte porque es muy, muy didáctico. Escúcheme, volvemos al ejemplo de... Hay algo que siempre le digo en sinergismo a todos. Lo primero que tenemos que determinar es que cuando uno habla de sinergismo tiene que primero definir qué efecto está evaluando en el sinergismo, porque un medicamento puede tener varios efectos farmacológicos y tienes que ver cuál de todos esos efectos farmacológicos está haciendo en sinergismo. O sea, primero defines el efecto farmacológico y después el mecanismo de acción para que te oriente más. Pero cuando hablas de antagonismo, primero defines el mecanismo de acción para que te oriente y después el efecto farmacológico, porque si no orientas bien el mecanismo de acción, no te dice qué tipo de antagonismo es. No sé si en el antagonismo, pero en el sinergismo primero tienes que definir qué efecto farmacológico estás viendo eh, este, con respecto al sinergismo. Le voy a poner el ejemplo de la señorita que habló de la lidocaína con la adrenalina, que siempre... ¿Quién fue la señorita que habló del espíritu, no? Sí, profesor. Ya. ¿Qué efecto tiene la anestesia? O mejor, ¿qué efecto tiene la lidocaína? Es un anestésico local. Perfecto. ¿Y qué efecto tiene la adrenalina? Va a ser vasoconstrictor. Perfecto. Entonces, escúchame. La lidocaína es anestésico local y la adrenalina es vasoconstrictor. Ya. ¿Cuál es el efecto que se potencia? El efecto potencial sería el del anestésico. El anestésico local. Eso quiere decir de que la vasoconstricción potencia el efecto anestésico. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al producir vasoconstricción impide que se absorba más rápido la, la Va a lidocaína permanecer, ajá, y va a y permanecer más tiempo en el lugar donde quieres trabajar. sí. Pero si yo te pusiera, dice, sinergismo de facilitación entre lidocaína y adrenalina, en el cual la lidocaína potencia a la adrenalina, ¿sería verdad? En este caso, mm, creo que sería al revés. La adrenalina a la lidocaína. Ajá. Porque el efecto, ¿cuál es el efecto de la adrenalina? Vasoconstrictor. Si yo pongo Sí. más lidocaína, ¿va a haber más vasoconstricción? No. No. Entonces, el efecto potenciado es el efecto anestésico, no el efecto vasoconstrictor. Claro. Ya, eso es lo que me tienes, es otra clave para entender el sinergismo. ¿Sobre qué efecto estoy trabajando?
Ah, ya, Aquí sería sí. sobre el anestésico local, ¿no? Para causar más. El efecto anestésico local. Ese es el que se Ujú. está potenciando. No se está potenciando el efecto vasoconstrictor. Ujú. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Está bien? Ahora, bien, pero si usaras, en términos generales, cocaína con adrenalina en forma local, sí, porque la adrenalina produce vasoconstricción y la cocaína produce anestésico local. La adrenalina produce vasoconstricción y entonces impide que la cocaína sea absorbida y tenga su efecto anestésico local. Pero también la cocaína hace que se libere adrenalina, para que haya más adrenalina y haya más efecto vasoconstrictor. Ahí sí los dos se potencian. O sea, Si hablamos sobre la adrenalina potencia el efecto anestésico de la cocaína, pero la cocaína potencia el efecto vasoconstrictor de la adrenalina porque libera más adrenalina. O sea, profesor, ahí habrían Ahí ambos habría sinergismo. ambos. Eso es lo que quiero hacer. Tendrías que determinar cuál es el efecto. Siempre tienes que determinar cuál es el efecto que Mm. quieres ver en sinergismo. Eso es lo que he tratado de explicar. O sea, si defines bien a ver, ¿quién tiene más ejemplos? Muy bien. ¿Con quién que estuve conversando? Con Espíritu, ¿no? ¿Con quién? Sí, profesor de espíritu. Sí, muy buen aporte, señorita Espíritu. Ya. Olazo, a ver. Espíritu, deje levantar la mano, Olazo. Ya, después Goicochea, que no ha participado. Y Campos. Sí, Campos y después Goicochea, en ese orden. Ya, Canciano, Canciano. Canciano, ¿quién desea yo participar? aquí, yo, sí. No, pues, como le había dicho antes, o sea, ya eso quedó claro, lo de sumación y, perdón, potencialización y facilitación. Pero, por ejemplo, quería dar un ejemplo, no sé si se acuerdan. Ya, de ese ejemplo. Ya, o sea, como por ejemplo en potencialización, o sea, como muy bien hablamos que uno, influía en el efecto del otro para dar un efecto, como quería decir como que un anticoagulante, Ya, no se le escucha, no sé si está hablando, se le ha cortado. ¿aló? ¿Me escucha, Ya, profesor? ya, ahora sí lo escucho. Ya bueno, entonces, o sea, estaba mencionando en lo que iba a ser potencialización en el sinergismo, una combinación entre un anticoagulante y con un antiagregante plaquetario. O sea, ambos iban a como contribuir uno con el otro para tener o sea, una mayor potencialización con un mayor fin, por así decirlo. Pero ¿qué Y, efecto? ¿Sobre qué efecto? o sea, más que nada esto era como Pero es un para sinergismo, ya, tú me dices que ese es un sinergismo. ¿De qué de, tipo? poten- de potencialización. Ya, ¿y qué efecto están potencializando? La, un anti, o sea, tal vez que se forme a un tampón entre las arterias, entre No, ¿cuál es el efecto? nada, o sea, mm, tener la sangre más aguada, por así decirlo, y evitar que se forme Pero no algún. existe. ¿Tú has leído algún libro que habla de la sangre aguada? No, o sea, no sangre aguada, se lo estoy diciendo. Ya, está bien. O sea, Pero ¿cuál como, es el efecto? El efecto, no me estás determinando cuál es el efecto. Y es lo primero que, si tú quieres hablar de un sinergismo, ay, ¿a qué efecto vas a potenciar? No me estás hablando del efecto. No me estás definiendo sobre qué efecto están hablando. A ver, en Cancino es las la que ha plaquetas, participado, ¿no? un Ya, a anticoagulante. ver, Campos, ¿puedes ayudar a Cancino a explicar sobre qué efecto estaría ahí hablando?
La verdad, profesor, me ha confundido un poco lo que ha estado mencionando mi ¿Yo compañera. o ella? Disculpe, ¿Los dos te hemos confundido? creo que sí, estaba intentando entender lo de Claro, ella cómo dice que usa, quiere hablar de un sinergismo. Dice que usa Ujú. un anticoagulante y después un antiagregante plaquetario. Y ese es un sinergismo. Y yo le dije, ah, ya, interesante. ¿Y cuál es el efecto que van a potenciar? Y no me ha respondido. Entonces no entiende bien sobre qué está leyendo. Claro, yo tampoco entendí. Ya, si está, o sea, ahora es lo que yo trato de explicarle. Ujú. Si está, este, si tomas un anticoagulante, ¿qué va a pasar? Tu sangre no va a coagular y te vas a desangrar. Va a haber un efecto anticoagulante. ¿Qué efecto vas a ver? Me voy a desangrar, Claro, va a haber un ujú. sangrado. Y si tomas un antiagregante plaquetario, no se va a formar el trombo. Entonces, ¿qué va a pasar también? Me voy a desangrar. O sea, Va a seguir ¿qué desangrándose, efecto claro. estoy potenciando? Que me desangre, que no haya coagulación de la sangre, que no haya taponamiento de la sangre, que la sangre no coagule y sigue fluyendo, fluyendo y te desangre. Claro. Ujú. Tienen que definir qué efecto, o sea, entonces yo digo, si toma un anticoagulante y toma un antiagregante protetario, ¿qué voy a ver en esos pacientes? Se van a Profesor, o sea, desangrar. Claro. ¿Qué efecto voy a ver? Se van a desangrar, no van a tener, no van a tener coagulación de la sangre. no, Va a perdón, haber, profesor, no le entendí muy bien la pregunta, pero sí, o sea, obviamente, si no hay coagulación, la sangre, bueno, la persona se va a poder desangrar cuando se forma alguna herida. Y cuando una persona se hace alguna herida, empiezan a ver, o bueno, se empiezan a acumular como las plaquetas para formar un taponamiento y evitar que la sangre siga saliendo. Pero pero al sí, agregar un antiplaquetario, ya no van a ver esta formación de plaquetas, por así decirlo, y la sangre va a continuar saliendo, escurriendo. la sangre. ¿Perdón? Va a Sí, continuar saliendo, ¿qué cosa? la Ya, pero sangre. al final, ya, Cancino, otra La vez sangre. volvemos a lo primero. Y al final, ¿qué tenías que evaluar? ¿Qué efecto? Pero eso sería de ¿El repente el taponamiento? sinergismo a nivel de los factores de No, coagulación. no, estoy hablando con Cancino un ratito, Ah, disculpe. disculpe, profesor. Disculpe, señorita Cancino, lo que yo quiero que me entiendas es que yo, yo no estoy en contra de tu ejemplo, me parece muy bien tu ejemplo, pero al final tú no me dices qué evalúas. El sinergismo es sobre un efecto. Acuérdate que hablábamos del efecto anestésico y la adrenalina. La adrenalina al producir vasoconstricción potencia el efecto anestésico. Perfecto, tú me hablabas de un anticoagulante y un antiagregante plaquetario. Yo te pregunté cuál es el efecto que voy a ver o cuál es el efecto a potenciar y no me respondiste. Ah, No perdón, es no lo que no entendí me muy entendiste bien. la pregunta, o sea, no tenías claro qué estaba pasando. No, no, o sea, sí, obviamente sabía de que no se iba a formar un taponamiento y que por el anticoagulante no iba a formarse tampoco coágulos y la sangre iba a seguir discurriendo, pero no entendí muy bien a lo que se refería. Ya, le pido mil disculpas, pero ya ahora está más ubicada. Sí, está bien, gracias, profesor. No, está bien, no hay problema, doctora Cancino. Ya, Campos estaba conversando. Ya, Campos, ¿qué quieres aportar? Sí, quería dar más que nada un ejemplo en cuestión de sinergismo de potenciación conforme a lo que yo había entendido. Ya, a ver. Por ejemplo, yo estaba leyendo el uso de las penicilinas en conjunto con los inhibidores de las beta-lactamasa. Por ejemplo, ¿no? Como ¿Qué ya, tipo de sinergismo es? ese sería el sinergismo de potenciación. Ajá, ya. O sea, las penicilinas, ¿qué efecto tienen? Claro, entonces, No, pero bueno, sí, disculpe, ¿qué efecto tienen las penicilinas? sería hidrolizarían las penicilinas, el efecto No, de los no. ¿Qué inhibidores o efecto tienen las penicilinas? Que tú das penicilina, ¿con qué dijiste? Con inhibidor de beta-lactamasa, ¿no es cierto? claro, Ya, primera pregunta. ¿Qué efecto tiene la penicilina? ¿cómo se llama este? El antibiótico B, antibiótico, Ya, la penicilina tiene un efecto antibiótico. Ya, claro. y el inhibidor de la beta-lactamasa, ¿qué efecto tiene? El inhibir, Ya, ¿tienen el mismo efecto? no, Ya. ¿Y cuál es el concepto de sinergismo de potenciación?
que si uno de los fármacos presentaría una actividad, o sea, el otro sería el capaz de ayudar para que aumente su Ya, efecto. pero ¿qué otra condición tiene que tener Para que, o sea, para ayudaría que a que sea sea de más potenciación? eficiente. ¿Ah? Ay, disculpe. Para que sea de potenciación, qué otra cosa tiene que tener? Eso que dijiste es correcto, que uno ayude al otro a aumentar. ¿Y cuál es el Ujú. otro, la otra condición que debe tener para que sea de potenciación? El hecho de que de repente ambos sean agonistas para que consigan el efecto máximo. No, que los dos tienen que tener el mismo efecto. Ah, ya lo entendí. Ya, ok. En tu caso, ¿tienen el mismo efecto? No. Entonces, ¿cómo me puedes hablar de un sinergismo de potenciación? Ah, ya, a ver, espera si lo entiendo. Ambos sí tienen el mismo efecto. ¿Cuál? La penicilina con los inhibidores de beta-lactamasa. Ya, ¿cuál es el efecto de la penicilina? El antibiótico. Ya, y Efecto el antibiótico. inhibidor de la beta-lactamasa. De igual manera, el mismo efecto. No, ¿cuál es el efecto? ¿Es No antibiótico tiene. ¿Es No antibiótico? tiene. No ¿Ah? tiene. No tendría. No tendría. Entonces, ¿por qué me dice que tienen el mismo efecto? Ah, claro, no tiene el efecto antibiótico, pues. Entonces me ha estado engañando todo este tiempo. No, pero está bien, profesor, para poder entenderlo, para terminar No, yo de estoy poder feliz que aprenderlo. participe, doctora. Al contrario, es bien que bueno que participe. Se da cuenta que está equivocada o no. Sí. Ya, pero eso no es malo. Lo bueno de acá es que usted está participando y eso es, yo no quiero que se inhiba, pero lo que necesito es que entienda bien lo que está hablando y entienda bien lo que está leyendo. A ver, Goicochea, Profe, disculpe, Sí, entonces para profesor, terminar de entender la idea, entonces destruiría y haría que el efecto farmacológico del antibiótico ya no se dé, entonces ya no no, estaría potenciando. no, lo que no has es que lo que pasa es que no has leído bien todo. No has leído bien todo y eso es porque estás leyendo a la ligera. Las bacterias producen una sustancia que destruye el antibiótico, la beta-lactamasa. Ujú. Ahora, el ácido clavulámico, el surfactán, destruye a esa sustancia que destruye el antibiótico. Por eso es inhibidor de la beta-lactamasa, la sustancia que destruye la penicilina y Ah, hace que la penicilina actúe más fuerte ok, y ok. haga su efecto. Ya, En profe, listo. conclusión, son dos efectos diferentes. Ya, Goicochea, pero sí, profesor, iba a exponer el ejemplo que se puso que era la amoxicilina más el ácido clorhídrico. ya explícalo. Eh, bueno, se utiliza el ácido clorhídrico, no es un fármaco, menciona, es un inhibidor de la beta-lactamasa, No, ya como sabemos. es un fármaco que inhibe a Ujú. la beta-lactamasa, no es que tengan, porque no tiene efecto antibiótico, no es un fármaco. Ah, ya es que algunos mencionaban que no era, pero bueno, Ya, pues, gracias por la aclaración. En la cual sabemos que la amoxicilina es un antibacteriano, pero como sabemos las bacterias van a ser defensores de esas penicilinas, por lo cual ese ácido clorhídrico que va a hacer es inhibir esa beta-lactamasa que mayormente las bacterias tienen y van a permitir que este fármaco, que es la amoxicilina, tenga ese efecto que nosotros queremos para combatir esta bacteria. ya, Goicochea, ¿qué tipo de sinergismo estamos hablando? Ese es el sinergismo facilitario. De felicitación. Ya, muy bien. Capuñay, Y yo quería dar un ejemplo de sinergismo de suma. a Que, ver, por ejemplo, cuando tomas un paracetamol y aspirina, los dos tienen efecto antiinflamatorio y por ende el efecto farmacológico va a ser mayor. ¿mayor a qué? O sea, va a ser más potente. Entonces, eso es de suma. Sí, porque ambos tienen el mismo efecto farmacológico y se unen a los mismos receptores. ¿Y cuál es la diferencia de potenciación? Am, em, en lo eh, que el de potenciación, los fármacos van a actuar en diferentes receptores, pero el efecto fisiológico va a ser el mismo. ¿Está entendiendo? ¿Está consciente que no tiene claro el concepto de sinergismo? Ah, No me, o sea, estamos tratando sinergismo, le hago las mismas preguntas que le he hecho a todos y no me ha respondido. ¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Cuál es la diferencia entre sinergismo de suma y sinergismo de potenciación? Que el sinergismo de potenciación va a actuar, o sea, los dos fármacos van a actuar en receptores diferentes, por ende, pero el efecto farmacológico va a ser el mismo. Y por eso va a ¿Qué ser sinergismo es ese? el de potenciación. ¿Y el de suma? Y el de suma ambos fármacos van a actuar en los mismos receptores y van a tener el mismo efecto farmacológico. Y el de potenciación también van a tener el mismo efecto farmacológico. ¿Sí? Y el de suma también van a tener el mismo efecto farmacológico. Sí, la diferencia es que los de potenciación o sea, los dos fármacos van a unirse a diferentes receptores. Más o menos, no tiene una idea clara Capuñay del sinergismo. ¿Dónde ha leído eso? Bueno, cuando estaban hablando, estaba leyendo encontré un artículo en internet. Y estaba Pero eso leyendo. no es un libro, pues. Por eso que lo que me está hablando, yo no sé, eso no es un libro, por eso le damos libros de texto. A ver, Eka, Profesor, yo quería dar un ejemplo de sinergismo de potenciación. a ver, Por ejemplo, tenemos lo que es el trimetoprim y junto con el sulfametoxazol, si no me equivoco que es el nombre, los cuales estos dos su actividad antimicrobiana va a ser superior, ya que, bueno, hablando bioquímicamente, el sulfametaxazol va a inhibir de forma competitiva la utilización del ácido aminobenceico, que se le conoce como PABA, y por otro lado la trimetroprina activa en la ruta metabólica, el cual va a convertir el drifolato, si no me equivoco, en tetradifolato. Y en resumen, estos dos fármacos van a bloquear dos etapas en las biosíntesis de lo que son purinas, lo cuales son esenciales para muchas de estas bacterias. Por eso es que al juntar estos dos fármacos, se dice que su actividad antimicrobiana es superior como si solamente se tomara uno solo. ya, ¿los dos tienen el mismo efecto farmacológico? Sí. ¿Cuál es? Un antibiótico bactericitáticos. Ya, los dos son antibióticos, ¿no? Los dos son antibióticos. Ya está bien, y juntos se potencia el efecto antibiótico mucho más. Muy bien. Hacemos un breve receso de 8 minutos y a las 10:05 retornamos con el profesor Doctor, Salas. yo Muchas quería gracias. dar un ejemplo más. A ver, dalo. Fuerte. Ya, de sinergismo de facilitación que encontré. Ya, AINES más café, Ajá. ya que sería el efecto va a ser estimulante, ya que, o sea, el AINES va a ser o sea, potenciar su efecto analgésico. ¿El AINES va a potenciar el efecto analgésico? No. O sea, la suma del AINES más el café va a lograr que se potencie el efecto analgésico. ¿Quién potencia a quién? Pues? El café al AINES. El café no tiene ese efecto analgésico, pero el café tiene un efecto estimulante. Muy bien, muy bien. Por eso si te duele la cabeza, toma tu aspirina con café. Muy bien, excelente Montoya. Ya, hacemos el receso Doctor, una breve. pregunta. ¿Sí, Quispe? Sí, yo había encontrado un caso en el que se utilizaba salbutamol más beclometasona y en ese caso quería saber si el efecto que se tenía era un sinergismo de sumación. Pero primero, ¿el primero qué era? El salbutamol, que viene a ser un agonista selectivo beta Ya, adrenérgico, y y primero, ¿en qué casos se están usando eso? ese es en caso de asma.
Perfecto, entonces, el salbutamol, ¿qué efecto tiene en el asma? ¿En qué ayuda? Es un broncodilatador, ¿no? Entonces la persona puede respirar mejor, ya Ajá. está. Ya, y la clometazona, ¿qué efecto tiene? Bueno, tiene una acción antiinflamatoria, ¿no? Claro, También. y el asma es un proceso inflamatorio, entonces Ajá. va a aliviar la reactividad. O sea, es un sinergismo, pero es de facilitación porque no tienen el mismo efecto. Ah, ok, ya. ¿Está bien? Lo que Sí. van a aliviar es el síntoma completo del asma, o sea, va a poder respirar mejor y a la vez va a inhibir la reactividad inflamatoria que lleva a la vasoconstricción. Gracias. Ya, de nada. Eso es bonito, que todos estén participando, que se peleen por participar, que no importa el receso, hay que seguirle, seguir. Y eso es bueno. Este grupo realmente es muy animoso, muy conectado, muy enchufado. Ya 5 minutos tienen.
Muy bien, muchachos, retomemos la práctica. Vamos a resolver algunas situaciones clínicas acá para afianzar sus conceptos sobre interacciones farmacológicas. Bueno, si bien está programado solo los sinergismos, bueno, la siguiente práctica justamente es antagonismo, por ejemplo, cuando hablemos de los colinérgicos y anticolinérgicos. A su vez ahí vamos a evaluar pues, los efectos en sistema nervioso autonómico. Es una práctica que tiene esos dos sentidos, pero en cuanto a interacciones, pues hoy día vamos a hablar del sinergismo, o estamos ya hablando de sinergismo. Muy bien, entonces vamos a proyectar acá la práctica. Entonces, como ya saben, como es rutina, es con la participación de todos que resolvemos. Se les recuerda que deben colocar su imagen, por favor, para facilitar el reconocimiento. No se olviden que la siguiente semana tenemos el examen diagnóstico. Bueno, los contenidos que van a contextualizar las preguntas son todo lo que hemos hecho hasta esta semana 2. Pero obviamente el sentido de las preguntas van más hacia la valoración de sus saberes previos. Que bueno, en cada actividad que hemos hecho ciertamente volvemos a repasar, ¿no es cierto? Volvemos a retomar esos elementos y que son, como han podido advertir, pues muy necesarios para seguir avanzando en su formación profesional. De hecho, que farmacología es uno de los cursos que más integra, ¿no es cierto?, todos los conocimientos previos. Ustedes, por ejemplo, llevan, digamos, en el tercer año, tanto en el ciclo 5 como 6, pues una serie de cursos. Y ciertamente, bueno, los clínicos integran todo, pero de los cursos preclínicos, farmacología es el que integra prácticamente todo. Y es importante que mantengan ese bagaje para que puedan seguir avanzando. Muy bien. Entonces, como decíamos, las interacciones se dan entre dos fármacos o más, o a veces incluso entre otras sustancias. Es algo que tienen que tenerlo presente, sobre todo considerando que los pacientes no solo van a consumir un fármaco, puede que consuman otros fármacos también por automedicación o prescripción. A veces no solo son vistos por un médico, siempre hay que indagar la medicación de los pacientes justamente para evitar las interacciones. Por lo general las interacciones las vamos a evitar, ¿de acuerdo? O sea, como regla general. Y algunas veces sí las buscamos, sobre todo cuando hacemos tratamiento de problemas que no responden a la monoterapia, entonces combinamos, ¿no es cierto?, con otros fármacos para lograr una mejor respuesta. Pero se suscitan situaciones en las que el paciente, por ejemplo, puede estar ingiriendo alcohol o hay un paciente, por ejemplo, que puede estar consumiendo omega 3 como aceite de pescado. Entonces, desde que esa es una solución polipofílica, ¿no es cierto?, oleosa, digamos, también puede afectar la absorción o en fin. Algunos de repente consumen alimentos que aceleran el vaciamiento gástrico, por ejemplo, procinéticos. Entonces, de repente todos los fármacos ácidos tienen menos tiempo, ¿no es cierto?, de mantenerse en el estómago, por ende, más fácil pasan a un medio básico, se ionizarán y eso afectará su absorción. Es decir, podemos plantear una gran variedad de situaciones en las que deliberadamente o por descuido, digamos, se van a dar estas interacciones, ¿ya?, con los mismos alimentos. Hay muchos alimentos, ¿no es cierto?, que pueden interferir, por ejemplo, en metabolismo, en la absorción, en fin. Ahora, el problema es que muchas veces resulta en algo desfavorable, en toxicidad, una eficacia reducida. Y bueno, cuando lo buscamos con las terapias combinadas, por ejemplo, sí, bueno, van a tener un mejor beneficio. De hecho, que hoy por hoy, por ejemplo, en hipertensión, ya mucho está esa tendencia de que desde un primer momento, al menos así lo estipulan las guías, desde un primer momento quizás es mejor empezar con una terapia combinada antes que con monoterapia. En fin, hay por ahí un poco esa tendencia. Cuando hablamos también, por ejemplo, de antimicrobianos, caso que sea por gérmenes resistentes, definitivamente ya no se recomienda usar un solo medicamento, sino terapias combinadas. Y así, o sea,
va a haber veces en las que vamos a buscar que se den interacciones para un efecto favorable, obviamente, y otras veces vamos a querer evitar, para evitar sobre todo efectos desfavorables. Muy bien. Ahora, no olviden que esas interacciones no solo se van a dar a nivel farmacocinético, es decir, para mejorar la respuesta, o en todo caso para evitar una respuesta exagerada, una toxicidad. También se va a dar a nivel farmacocinético, de hecho que ahí donde de manera inadvertida se suele dar más. En el farmacodinámico lo más probable es que ustedes hayan estipulado, ¿no es cierto?, una combinación de fármacos que interaccionen para una mejor respuesta. Lo más probable es que sea voluntario, deliberado. Pero en los farmacocinéticos sí hay que tener presente. Entonces, miren, otra variable que considerar aquí para los elementos de juicio en la toma de decisiones terapéuticas. O sea, todo tenemos en cuenta, todo. Entonces, aquí tenemos justamente un caso, fíjense, interacción entre un fármaco y un alimento, en este caso un fruto, ¿no es cierto? Jugo de toronja. Y bueno, pueden ver aquí que se ha graficado tanto curvas farmacocinéticas como farmacodinámicas. Y bueno, ustedes ya están en capacidades en este punto de analizarlas. Entonces, la curva A, por ejemplo, muestra concentración-tiempo y el resto muestran, bueno, efecto-tiempo. Por lo tanto, en frecuencia cardíaca como en presión arterial. Entonces, a ver, vamos a ir preguntando. A ver, empecemos con la gráfica A. ¿Sí? Vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Cuando intervengan, por favor, a veces por querer lograr una mayor ponderación empiezan a hablar y se crea un desorden, un melandro y no se configura bien el conocimiento. Así que vamos a limitarnos, por favor, en sus intervenciones al gráfico A sobre todo, ¿ya? A ver, vamos a ver... Paolo Taipe, a ver. Paolo. Sí, profesor. Paolo, ¿qué puedes observar ahí en el gráfico A? ¿Qué te llama la atención? Grape juice significa jugo de toronja. Water, bueno, ya sabes que es water, agua. Y esa es la concentración tiempo. ¿Qué puedes decirnos de lo que puedes reconocer ahí? ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, puedo decir que el jugo de toronja ha tenido, tuvo una mayor concentración, pero ¿El jugo de toronja tuvo una mayor concentración? No sé qué estás queriendo decirme con eso. ¿El jugo de toronja tuvo una mayor concentración que el agua? ¿Cómo así? Esa gráfica, ¿qué dice ahí en las ordenadas? ¿Qué se está graficando ahí? Ahí está el gráfico, Paolo, no tienes que adivinar, ahí está escrito, mira. ¿Qué estás comparando ahí? ¿Qué dice que está comparando tu gráfica? ¿Qué está relacionando ahí? Bueno, Paolo, hemos usado innumerables gráficas a este punto, o sea... ¿Tú entiendes las gráficas? no, todavía no No lo lo entiendo. entiendes, sí, quiero que... Sí. Aprobaste secundaria, se supone, ¿no es cierto? En secundaria se hace sistema de coordenadas y correlaciones un X, Y. O sea, si eso no lo tienes claro, pues lamentablemente, Paolo, no, estoy vanamente preguntando si ni siquiera la gráfica lo puedes entender. Obviamente este no es curso de gráfica, ¿no es cierto? Eso ya es secundario. Adrián. Sí, profesor. En la gráfica A podemos verla, bueno, a un lado izquierdo podemos ver que dice la concentración de plasma, la concentración en plasma, y hay una comparación ¿De qué? gráfica ¿De qué? ¿Concentración de qué? de felodipina. Ya, Felodipina, ok, sí. listo. Entonces, ahí podemos ver una comparación gráfica entre el jugo de uva y el agua. No es de Entonces, uva. pero Uva ahí es dice grapefruit, Adrián. Perdón. ¿De acuerdo? Uva es grapefruit. Ah, perdón, grape, perdón. Y aquí es grapefruit, Ah, que es grapefruit. Ah, toronja. perdón, jugo de naranja entonces. No, Entonces, no de naranja, es toronja. toronja, Toronja. perdón. Mira, arriba está el Entonces, título. ya. Perdón. Entonces, podemos ver de que el jugo de toronja tiene, o sea, posee una mayor concentración a comparación del agua en plasma.
O sea, Ya. la concentración de felidopiridina en plasma es mayor en el jugo de toronja que en el agua. Mayor en el jugo de toronja, ¿cómo así? ¿La concentración en el plasma o en el jugo de toronja? La concentración de plasma del jugo de toronja. Concentración de plasma de jugo de toronja. ¿De qué estás En hablando, Adrián? A ver, la concentración muchacho. en plasma. Ah, profe. No, pues como que el plasma, el jugo de toronja va a estar en el plasma, ese paciente estaría muerto con la primera gota de jugo de toronja. No, o sea, hay una mayor concentración. O sea, se está comparando el jugo de toronja A ver, con el agua. Adrián, miren, no quiero yo aturdirlos. O sea, ¿qué tú haces con el jugo de toronja? Ahí tienes un vaso de jugo de toronja. ¿Qué lo haces? ¿Lo pones a tu Se vena? toma, ¿Qué lo haces? se toma. Se toma, pues, entonces, ¿por qué les cuesta decirlo? Cuando el felodipino lo toma con el jugo de toronja, pasa eso, y cuando lo toma con agua, pasa lo otro. O sea, ¿cuál es la dificultad, Adrián? Les estoy exigiendo demasiado, es decir, son cosas, pues, súper elaboradas, difícil de entender, Adrián. O sea, Es que siento a veces, profe, que mareo tiene un que toque ser con el las ejercicio preguntas que usted cognitivo, dice. pues, muchachos. Hay cosas que no tengo que explicar. O sea, yo no le voy a decir que se tome el jugo de toronja, que se tome el agua. Se supone que, pues, que es entendible, ¿no es cierto? O sea, ya, a ver, Adrián, ¿qué más? Bueno, claramente se puede ver esa comparación entre el jugo de toronja y el agua. Del Ya, gráfico A. ya, pues, ¿cuál es esa comparación que te discierne que hay similitud o diferencia? Que hay una diferencia, que o sea, el jugo de toronja es mayor que el agua. El jugo de toronja es mayor que... Volvemos a hablar inapropiadamente, Adrián. Cuando tú me dices que el jugo de toronja es mayor que el agua, no te entiendo qué me quieres decir. Que la concentración en sangre va a ser mayor ¿Cuándo? cuando se consume un jugo de toronja. Cuando lo toma con el jugo de toronja que cuando lo toma con agua. Claro, por eso es la comparación Ya, gráfica. pues hay que hablar apropiadamente, porque si tú me dices, el jugo de toronja es mayor que el agua, no te entiendo. ¿Es mayor en qué? En volumen, en sabor, en, en viscosidad, en color. O sea, no sé, cuando me dices tú, ¿no es cierto? Es como si yo cogiera un vaso de jugo de toronja y lo pongo al costado de un vaso de agua y digo, ah, bueno, uno tiene color, el otro no, uno tiene sabor, el otro no. O sea, hablemos apropiadamente. Tú mismo has dicho que ahí está graficándose la concentración de fosfolipina. Entonces digo, alcanzo mayor concentración en plasma de felodipino cuando lo toma con el jugo de toronja que cuando lo toma con agua. Me imagino que eso quieres decir, ¿no, Adrián? Eso dije al inicio, pero usted me mareó, profesor. O sea, por eso es que me Te confundí y dije mareé. cosas que no No quería. dijiste eso, por eso te he venido Eso es corrigiendo, lo que porque no dije al has estado inicio. hablando apropiadamente, ¿cierto? Al inicio tú has dicho que, que en plasma el jugo de toronja, ¿cómo es eso? El jugo de toronja no está en el plasma. Que es mayor, yo me refería a que, o sea, es mayor cuando se No, yo sé consume. a qué te refieres. Cuando yo te digo no te entiendo, yo sé a qué te refieres, pero no estás hablando apropiadamente, ¿cierto? O sea, hay que hablar apropiadamente, porque si no, cuando tú dices el jugo de toronja es mayor que el agua, o sea, ¿mayor en qué? El felodipino es el que está aquí mostrando diferencias en la concentración de felodipino, ¿de acuerdo? Si no, no se entiende lo que hablan. Ya, entonces, ¿por qué habrá pasado eso, Adrián? ¿Por Eh, qué cuando lo toma con jugo es distinto que cuando lo toma con agua? mm, no suele decirlo, pero. Ya, ok. A ver, Luis Enrique. Ya, doctor. Bueno, en el gráfico A es una gráfica de farmacocinética. Muy bien, Luis, ¿qué más? Bueno, puedo observar que si se toma con agua, llega a su máxima concentración mucho antes que se tomara con toronja. Pero con el jugo de toronja la concentración en sangre va a ser mucho mayor. Y con el jugo de toronja lo que va a hacer facilitar, ¿no? Creo que hay una interacción farmacológica entre los dos. Ya. O sea, va a aumentar la Ya, biodisponibilidad, como pero, vemos en el área bajo la curva. claro, ya, muy bien, pero no olvides, Luis, que, claro, tú denotas claramente una interacción a nivel farmacocinético.
Ahora, contextualizándolo al tema de hoy día, que es sinergismo, ¿tú ves algo farmacocinético o valoras lo farmacodinámico? Es decir, ya, todavía no analices el resto de gráficos, ¿ah? O sea, todavía estamos en la... ¿Puedes anticipar con esa diferencia que vaya a haber una diferencia en el efecto también, Luis, o no? Creo que sí, o sea, Porque una cosa es la concentración, ¿cierto? La concentración, ¿cuánto de fármaco en sangre? Punto. Pero te puedes anticipar solo concentrándote en la A. Ojo, no te digo que mires el resto, solo en la A, Luis. ¿Puedes decir que habrá alguna diferencia en el efecto o no? no sé si me quiero lanzar todavía para decir qué tipo de... No, no, aquí puedes equivocarte, Luis. La otra semana hay examen, ¿no? Aquí te puedes equivocar. Creo que sería un sinergismo de facilitación. Sinergismo de facilitación. Porque en el sinergismo de por la definición en facilitación, ¿cómo es, Luis? O sea, el jugo de toronja creo que va a facilitar, pues, ¿no? Que aumente la biodisponibilidad y lo que va a hacer es reducir el efecto del primer paso. Ya, ya, muy bien, Luis. Hasta ahí lo dejamos. Muy bien, Luis. Tienes más claridad en tus conceptos, ¿ves? O sea, Gracias. no me pueden acusar de que no me dejo entender. Hay muchos que me entienden. Hay muchas secciones con la misma metodología. Una sección en particular está avanzando muy bien. Entonces, ustedes tienen que hacer metacognición. Yo siempre, bueno, de acuerdo a cómo identificamos su avance, vamos tratando de hacer los esfuerzos, pero por lo general las mismas oportunidades de aprendizaje lo tienen todos. ¿Por qué algunos avanzan, tienen claridad en sus conceptos, sus principios y otros no? O sea, no me pueden culpar a mí, si no nadie me entendería, ¿cierto? Obviamente yo reitero, estoy replanteando, reformulando las cosas siempre y hacemos todos los esfuerzos. Por eso les preguntamos, les ejercitamos. Estas prácticas son para ejercitar. Pero claramente se ve que hay algunos que ya a estas alturas tienen claridad en sus ideas y otros, pues parece que todavía no han hecho ninguna clase de farmacología. Es preocupante realmente, muchachos. Me imagino que están esperando la noche anterior al examen. Les reitero lo que les dije ayer, eso no funciona. Bueno, Lisbeth, a ver, Lisbeth. Lisbeth Álvarez. Bueno, después no digan por qué pusieron falta, ¿sí? No nos cuestionen eso. Disculpa, acabo de escribir por el chat. A ver, pero ya les he dicho que tienen que solucionar sus problemas, pues muchachos. O sea, la siguiente semana, si ustedes me dicen mi audio, lamentablemente, pues, no voy a aceptar ningún reclamo de ustedes. Si algo, pues, no pasó, porque no podemos comunicarnos así. Bien, de acuerdo, yo necesito escucharles, que no están verles, que no están conversando, no están whatsappeando. O sea, necesito tener un control durante el desarrollo del examen. Si eso no es posible, pues lamentablemente cualquier reclamo no viene al caso, ¿de acuerdo? No es aceptable. ¿Cómo no van a tener un audio? Todos tienen su celular, por lo menos pueden activar su celular ahí para poder hablar. O sea, todos tienen celular, no me van a decir que no tienen celular. Activen su Zoom por celular y ahí pueden hablar. Todo celular tiene audio, si no, no existiría ese celular, porque ¿cómo hablarían? Tienen que resolver sus problemas, muchachos. A ver, Ximena, a ver, voluntaria. Ya, bueno, en el cuadro A se puede ver que, que la concentración de del felodipino en plasma va a ser mayor cuando se toma con jugo de toronja, debido a que el jugo de toronja va a acelerar el proceso metabólico y va a generar que haya mayor efecto farmacológico del felodipino. Y creo que A ver, Ximena, a ver un ratito, ahí. Si acelera el metabolismo, ¿aumenta la concentración de una droga o reduce? No, perdón, reduce la concentración de la droga. ¿Y eso ha pasado ahí? ¿Se ha reducido la concentración? No, me equivoqué. Entonces, Bueno, ¿qué causará el jugo de toronja? va a generar que disminuya, o sea, que no haya
que el proceso metabólico no sea tan rápido. Inhibe el metabolismo, inhibe. Usen ya los términos, por algo les hemos enseñado, ¿no es cierto? Hemos hablado sustratos, inhibidores, inductores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de esos es el jugo de toronja? ¿Sustrato, inhibidor, inductor? Inhibidor. Inhibidor, ya. Utilicen los términos, pues ya, pues muchachos, ya les hemos enseñado, o sea, si no les hubiera enseñado, les puedo aceptar, ¿no es cierto?, que me den en sus términos, en sus propias palabras, pero los términos técnicos son ricos, o sea, yo no estoy en favor que dicen, bueno, que sea entendible. Ok, entendible con el paciente. Paciente, porque ellos no conocen, entonces a ellos le vamos a hablar con términos técnicos. Pero cuando estamos entre profesionales, pues no vamos a recurrir a términos coloquiales, porque si no, nunca existirían términos técnicos, ¿no es cierto? Si fueran suficientes los coloquiales, ¿para qué inventar? ¿Para qué implantar problemas? O sea, ¿para qué torturar a la gente creando términos incomprensibles, complejos, difíciles? Si bastan los difíciles. No, es porque los términos técnicos son ricos. Cuando tú me dices inductor, te entiendo perfectamente. O sea, no necesitas explicarme. Tú me dices inductor, ya sé de qué estás hablando. Pero si usamos, ¿no es cierto? O sea, para eso existen los términos técnicos, para facilitar las cosas, no para empeorar. Muy bien, Ximena. Inductor. Entonces, es inductor del metabolismo. Y quería hacer una Perdón, inhibidor del metabolismo. Ya. ¿Qué más? Bueno, creo que me estoy lanzando con esto, pero creo que es un sinergismo no voy a decir nada mejor, no me equivoqué. Pero no me has dicho nada nuevo, porque Ximena ya me han dicho lo que tú me has dicho. Lo que tú lo has agregado, bueno, es que has mencionado metabolismo. Tus compañeros no mencionaron metabolismo, ya. Pero nada más me has dicho, ¿eh? Bueno, ya está bien. Arancha. Sí, ¿Qué más nos puedes decir, Arancha? ya bueno, yo lo que puedo observar en el gráfico A, que es un poco para complementar lo que mis compañeros han dicho, es que sí, la concentración en plasma del felodipino, cuando se ingiere el jugo de toronja, esta concentración va a aumentar en mayor proporción a la concentración encontrada en agua. Pero esto se debe... ¿Concentración encontrada en agua? ¿Cómo así? No, o sea, es que en el gráfico aumenta la concentración de felodipino en sangre, en el jugo de toronja, o sea, en mayor proporción que el encontrado en el agua. En sangre, en el jugo de toronja. No, o sea, estoy hablando del medicamento, o sea, el momento de tomar el jugo de toronja aumenta más cuando se toma el jugo de toronja que cuando se consume agua. A eso me refiero. Ya, claro, ya, ahora sí, pues. Y esto se debe también a que el jugo de toronja va a impedir que un citocromo que se encuentra en el intestino, que es el CYP3A4, que está específicamente en el intestino delgado, que actúe, y una vez que el medicamento ingresa al torrente sanguíneo, va a permanecer por más tiempo en el organismo, que también es lo que observamos, ¿no?, en el gráfico. Ya. Solo en el intestino está esa citocromo. CIP es citocromo y P es de P450, ¿no es cierto? No es que CIP, es citocromo P450. Y su enzima 3A4, así se dice, ¿de acuerdo? Ya le hemos explicado también eso. ¿Solo en intestino está, Arancha, o también en hígado? También está en el hígado. Eso, ¿no es cierto? Le dijimos que los citocromos no solo están en hígado. ¿Dónde son más abundantes? ¿En hígado o en epitelio intestinal, Arancha? En hígado. En hígado, pues entonces tú acá, o sea, pero si quieres resumirlo, ¿en qué está interfiriendo? Ajá. O sea, resúmelo, a ver, ¿cuántas palabras? En 4 palabras, ¿qué es lo que hace el jugo de toronja? El jugo de toronja inhibe el metabolismo. Ya, bueno, pero más entendible, pues, cuando sucede el metabolismo, ¿te acuerdas cómo le llamamos?
Cuando el metabolismo afecta la disponibilidad, ¿cómo le llamamos? Es Porque justo está previo a que alcance la circulación, ¿cierto? Porque la disponibilidad es cuando llega a la circulación, pero previo a ello, y por eso se le pone ese nombre. O sea, en otras palabras, el jugo de toronja atenúa, ¿qué cosa? el jugo de toronja. Cuando algo sucede antes que otra cosa, ¿cómo dices? Que lo que sucede antes es Pre. o también dices, ¿no es cierto? Cuando tú tienes dos sucesos y uno sucede antes que el otro, ¿cómo dices? El suceso Previo. el previo o primero, ¿no es cierto? Y luego dices Primero. el suceso, bueno, posterior, ya. Entonces, ¿cuál es ese suceso previo? ¿Cómo le llamamos? Y si Previo tú a la estás por un lugar, y si tú pasas por un lugar, dices, bueno, primero haré esto y luego haré lo otro. ¿Cómo se llama eso? Antes de la biodisponibilidad. Claro, ahí está graficado cómo es en sangre. Pero antes de que llegue a sangre, ¿qué? Absorción. ¿Cómo se llama? Absorción, sí, pero o sea, aquí estamos hablando que el jugo de toronja, en ese proceso de absorción, algo altera. ¿Cómo se llama a eso que altera? Que justamente modifica la absorción, o limita, o lo mejora. ¿Cómo le llamamos efecto? Sobre todo las drogas que se dan por vía oral. ¿Cómo le llamamos? Efecto del medicamento. Efecto del medicamento. O sea, el medicamento actúa antes que llegue a la sangre. No. Ya me confundí. Antes de la biodisponibilidad, claro, es la absorción, pero... ¿Pero qué afecta a la absorción? Pues, cuando se da por vía oral. Estamos hablando de eso en este momento. ¿Cómo? Pues Arancha, a ver, mira, a esta altura, ya vas a dar de examen y todavía no lo aprendes. No, es que me confundo. Es que si lo tuvieras presente, lo recordarás inmediato. A ver, Lisbeth. Ya, gracias. No, Lisbeth estuvo, ¿verdad? Sin audio. Ya, gracias, Arancha. No, sí tienes nota, de todas maneras, aprobatoria. A ver, Gabriela, Kiara. Sí, doctor. Kiara, a ver, ¿cuál es ese efecto que está previo a que la droga alcance la circulación y justamente es lo que atenúa el jugo de toronja? A ver, ningún voluntario. Todos tienen que participar. Los que no participan tienen 0 o menos de 0, dependiendo si al llamado no respondieron. Alejandra, a ver. Profesor, ¿sería el efecto del primer paso? Efecto del primer paso, pues, ¿cierto? El jugo de toronja atenúa el efecto del primer paso, así de simple. Y cuando me dicen efecto del primer paso, lo entiendo exactamente, ¿no es cierto, Kiara? Perdón, no, sí, Kiara, no, le pregunté a Lisbeth, ¿no es cierto? Lisbeth, ¿tú me respondiste? Profe, yo le respondí, espíritu. Perdón, Alejandra. No apagues tan rápido, si no, ya no veo, ¿cierto? Alejandra Espíritu, ya, ok. Efecto del primer paso, pues, efecto del primer paso. Y cuando me dicen efecto del primer paso, entiendo claramente, ¿no es cierto, Alejandra? O sea, alguien me dice efecto del primer paso, sé exactamente de qué está hablando. Para eso están los términos técnicos, ¿se dan cuenta? O sea, no necesito explicarlo ya. Cuando me lo dicen ya entiendo perfectamente. A ver, entonces, bueno, en realidad no me han dicho nada nuevo desde hace rato, pero alguna que otra cosa le están complementando. Bueno, eso es bueno para ir recordando los conceptos ya aprendidos. A ver, Casiano, ¿cuál es tu nombre? María Pía, profesor. María Pía, pongan siempre sus apellidos y sus nombres, ¿de acuerdo? Sus apellidos y sus nombres. El profesor Villalobos le dice que pongan sus apellidos, pero eso no supone que ya dejen de poner sus nombres. Deben poner sus apellidos y nombres en ese orden. María Pía, solo analizando la curva A, ¿tú podrías
anticipar alguna variación en la respuesta, felodipino, o no? No veas todavía las otras gráficas, que ya obviamente grafican el efecto, pero solo analizando la curva, la gráfica A. ¿Anticipas eso o no, María Pía? Sí, solo la gráfica. ¿Cómo así? A ver, ¿por qué ya te permite Eh, anticipar cómo va a ser el efecto? no, es que ¿Qué ves como, ahí que ya te permite anticipar? claro, como mencionó mi compañera antes, No, todavía nadie ha esto, mencionado defecto, ¿ah? Nadie ha mencionado todavía defecto. no mencionó efecto, pero Ah, ya. mencionó, o sea, cómo se va a encontrar en las concentraciones, Ujú. según si toma jugo de naranja o agua. Entonces, bueno, Entonces, María Pía, una persona antes de tomar o de consumir hierro, es bueno también que tome un jugo de naranja, porque esto va a ayudar a su captación de esta. Entonces es algo muy parecido, solamente que captaciones. con jugo de naranja. O sea, te refieres a cuando hablamos de los ácidos, se absorben mejor con jugos ácidos, pero acá pasa eso. Ya tus compañeras han explicado, incluso han mencionado el mecanismo. O sea, ¿has estado atento o no, María Pía? Sí, profesor. Entonces, o sea, estás retrocediendo tú. O sea, incluso estás utilizando otros términos, captación. ¿En qué momento hemos dicho captación? Me imagino que te refieres a absorción. Ahora ya no mencionas jugo de toronja, sino mencionas jugo de naranja. Entonces, María Pía, ¿qué quieres que piense? ¿Estás atenta, interesada y siguiendo la hilación del pensamiento? No, Según lo que tú hice me una demuestras, comparación. saco la conclusión opuesta. ¿Mm? Sí, claro, me he confundido, pero quise dar ese ejemplo para ver si, como para entenderlo nada más, pero sí, creo que en este caso es diferente, ¿no? Ya lo explicaron tus compañeros, ya lo explicaron. ¿Por qué tenemos que retroceder otra vez, María Pía? La pregunta fue, tú me has dicho que sí puedes ya deducir que sí va a haber una variación del efecto cuando lo toma con el jugo de toronja o cuando lo toma con agua. Sí anticipa. Yo te pregunto, ¿cómo puedes anticipar eso en esa gráfica? ¿Se puede o no se puede? Solo con la gráfica. A ver, Bueno, a ver, sí, de María Pía, a agua ver. y de jugo de naranja, podemos como que, ay, no me acuerdo exactamente la palabra que ¿Con acabo de cuál va usar, a haber pero mayor, va a haber mayor efecto o menor efecto? Solo viendo la gráfica. ¿O no puedes decirlo todavía? Hasta no ver una curva farmacodinámica de repente, no sé. Ximena Capuñay, ¿tú participaste es la que va a vez ser anterior depende de o con tu cuál vayas, tocaya? con qué lo vayas a hacer. ¿Perdón? Perdón, Ximena, profesor. ¿Yo? Sí, ya participé, sí, pero quería tú ya has responder. participado, ¿no? Porque tienes una tocaya, ¿verdad, Ximena? Ah, sí, hay una chica que también se No había participó. notado tu apellido. Tú eres Capuñay, entonces. Capuñay, ya. Capuñay. ¿Puedo responder? No, a ver, tu tocaya, porque tenemos que ir avanzando. Ximena, a ver, Ximena Montoya. Ximena Montoya. Sí, profesor. En este caso, bueno, en relación a al gráfico A, el hecho de que se haya ingerido el felodipino en relación al jugo de naranja, al jugo de toronja, perdón. Entonces, al haber ingerido el jugo de toronja, hace de que este fármaco, el felodipino, se quede mayor tiempo en sangre de la persona, ¿no? Y puede generar efectos en la persona. O sea, en este caso, si se ven los demás gráficos, sí tiene un efecto. No sé. Yo no te he dicho que mira los otros gráficos, que solo ahí puedes ver que va a haber mayor efecto o no. No, tendría que... No puedes verlo. O sea, fue vano que nos tomó hora y media explicar eso e incluso lo dejamos para la siguiente sesión. Y la verdad que me preocupan, muchachos, me preocupan seriamente. No sé, o sea, hay gente que entiende muy bien, ¿no es cierto? Nosotros trazamos, ¿no es cierto?, dos concentraciones
concentración mínima inhibitoria, mínima efectiva, perdón, y concentración mínima tóxica, ¿cierto? Entonces, hemos dicho también en farmacodinámica que hay una correlación concentración-efecto. A mayor concentración, mayor efecto. Entonces, si yo solo analizo esa curva, por supuesto que puedo ver y anticipar cómo va a ser el efecto, porque a mayor concentración, mayor efecto. O sea, todavía no entienden ese concepto, muchachos. Wow. Sí que me preocupan, ¿ah? Vamos a hacer un examen que sobre todo valore, pues que entiendan estos conceptos. Bueno, siempre lo hacemos así. Y de hecho que si no tienen claros conceptos no lo van a poder responder, porque imagínense, ¿de qué estamos hablando? Si es que no conocen los conceptos, mucho menos. Podemos avanzar. Y no participan. Ojo que este grupo, este son la sección B, son los que menos participan. Son los que menos participan. Nadie levanta la mano. En las otras secciones, todo el mundo se devana por levantar la mano. Sí, María Pía. Entonces en la gráfica no se podría esperar, o sea, no podríamos tener alguna idea del resultado esperado. O bueno, no podríamos tener un resultado esperado porque no pasa la cantidad mínima. ¿Pasa la cantidad mínima? No, por eso no podríamos tener un... ¿Cómo que no podríamos? Mira, si tú lo tomas con agua, alcanza ese nivel. Aquí hemos puesto la línea concentración mínima eficaz. ¿Por qué le llamamos concentración mínima eficaz, María Pía? Porque es la cantidad mínima que se puede utilizar del fármaco en la cual va a tener una reacción. Ya, y ahí ves que rebasan ese límite o están por debajo de ese límite. Bueno, o sea, lo llega a pasar. Sí. Pues, ¿va a haber efecto o no va a haber efecto? Sí, va a haber un efecto. ¿Y tú puedes ver cuál va a tener mayor efecto o no? Sí, el jugo de toronja. El jugo de toronja no, cuando lo toma con el jugo de toronja. Claro, Jugo de toronja no, ese es gráfica. Mira, María Pía, ¿qué está graficando es acá? Concentración de felodipino. Cuando se toma con jugo de toronja. Entonces, ahora, ya, entonces, cuando se toma con jugo de toronja, tú esperarías un mayor efecto. ¿No es cierto, María Pía? ¿O no? María Pía, no sé si se te corta el audio o es que no hablas, no sé. Ya, ¿habría o no habría mayor efecto con el jugo de naranja o cuando lo tomas con agua? Habría un mayor efecto cuando lo tomas con jugo de toronja. Porque hay una correlación concentración-efecto, ¿no es cierto? Mayor concentración, mayor efecto. O sea, ya esto lo hemos explicado ampliamente, muchachos. La verdad que así no podemos avanzar. No podemos avanzar así. Gracias, María Pía. Una pregunta. Sí, a ver. Con mucho miedo a equivocarme, creo de que, o sea, por ejemplo, ahí como vimos, había un mayor efecto con el jugo de toronja. Entonces, ¿no se podría asimilar con el efecto, con el ejemplo que le puse de jugo de naranja? No, es que el jugo de naranja es otra cosa. El jugo de naranja te favorece la absorción porque para las drogas ácidas nada más, mantiene su estado no ionizado, que es como se absorben mejor, ¿cierto? Porque son más lipofílicos. Ya hemos hablado de lipofilia también, que la bicapa lipídica y todo eso. Entonces, esa es una situación muy distinta, María Pía. Acá es otra situación. Acá no interfiere con la absorción, sino con el metabolismo. ¿De acuerdo? La citocromo P450, tanto en epitelio intestinal como en hígado. Es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Mezclemos papas con camotes, es otra cosa, ¿de acuerdo? Claro que al final ambos, ¿no es cierto?, afectan la biodisponibilidad, pero aquí no aplica, aquí no aplica, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de una cosa concreta, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente ambos pueden mejorar o afectar la disponibilidad, pero sigamos la hilación, ¿de acuerdo? De lo que en este momento estamos ejercitando, porque al final el tema ya no es farmacocinética, no es absorción, el tema es interacción, ¿cierto? Entonces, hasta ahora hemos determinado que, entonces, fíjense, la biodisponibilidad varía, y por ende, si varía la biodisponibilidad, si no, ¿para qué estudiamos farmacocinética? ¿Para qué? Solo estudiamos farmacodinámica, porque la farmacocinética influye en la farmacodinámica. La farmacocinética me dice, ok, voy a alcanzar esos niveles o no.
Porque yo sé que hay una correlación concentración-efecto. Mayor concentración, mayor efecto. Pues toda situación que me aumente la concentración eventualmente es predecible que va a dar mayor efecto. Obvio. ¿Con cuál hay mayor toxicidad? Riesgo de toxicidad. A ver, Edwin. ¿Con el jugo de toronja o con el agua? No, o sea, La no una, la dos, sobrepasa la lo que... tres. Aquí ¿Cómo? estoy, profe, aquí estoy. A ver. Tu respuesta. Es que el ¿Se jugo dan de cuenta? toronja, no, es que el jugo de toronja va a hacer que ayude a lo que es la concentración de este felodipino. Pero Por eso, ¿con el cuál hay agua, más riesgo de toxicidad? O de RAMS. el jugo de toronja. Con el jugo de toronja. Con el jugo de toronja, no el jugo de toronja. El jugo de toronja no va a producir la RAM. No, con La el RAM va a jugo. ser del felodipino, con el jugo de toronja. Ujú. Ya, Edwin, estamos diciéndolo, ¿no es cierto? Mayor concentración, mayor efecto, obviamente. Entonces, cuando cualquier situación que me lleve a aumentar los niveles, obviamente mayor riesgo de RAMS o de toxicidad. Hemos dicho que las RAM más frecuentes son las dosis dependientes, ¿no es cierto? O sea, cuanto más dosis o más concentración, mayor probabilidad que se dé. Y la toxicidad cuando se excede. Entonces, obviamente en esas situaciones va a favorecer el que mayor concentración hace que alcance. A ver, entonces, habiendo dicho eso, a ver, Filio, o Noemí Filio, a ver, Noemí. Sí, profesor. Analiza la gráfica B, perdón, la gráfica B, Noemí. Ahorita no, porque hace rato está ahí. Sí, sí, sino que no, no lo entiendo. ¿No entiendes la gráfica? No, O mi pregunta no lo entiendes. no la gráfica, porque la curva está sube y baja. Sube y baja, no, pues justamente eso es lo que pedimos, que analices esas fluctuaciones, esas diferencias. O sea, la gráfica no me va a poner, mira, esto aumenta por esto. Tú tienes que analizar, tú tienes que sacar tus conclusiones. Bueno, Ahí se está se comparando observa frecuencia, tiempo. Entonces, ¿cómo ves en esa frecuencia sí. cardíaca? ¿Qué está pasando? Que con las horas va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, aunque hay una baja, ¿no? Como a las 3 horas. ¿Aumenta con qué? ¿Perdón? ¿Con qué aumenta? Porque tú me dices aumenta, pero ahí yo veo dos situaciones. Tú me dices aumenta, ¿no? Sí, sí, cuando consume el jugo de toronja. Ya, cuando consume el jugo de toronja, tú dices que aumenta la frecuencia. Sí, aunque hay una baja a las 3 horas. A cambio, con el agua sí sube paulatinamente, ¿no? Con las horas. Y luego se mantiene. Ahora resulta, Noemí, que el felodipina es un calcio antagonista. Y si hablamos de frecuencia cardíaca, obviamente hablamos del miocardio. Entonces, el miocardio, si el felodipina es calcio antagonista, es decir, bloquea los canales de calcio. Por ende, hay menos calcio para que use este músculo miocárdico. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Que aumente la frecuencia o que reduzca la frecuencia? Que reduzca. El calcio... ¿Y ahí qué estás viendo? Pues que se está aumentando. Entonces, ¿cómo explicas eso? El efecto por el consumo de toronja. O sea, la toronja es la que aumenta la frecuencia. No sé si exactamente. Eso sería algo nuevo que tú lo planteas, porque hasta ahora tus compañeros han dicho que lo que la toronja hace es inhibir el metabolismo del felodipino. ¿Cierto? Entonces, claro que ahí esa gráfica es de frecuencia-tiempo, entonces no sabemos quién está actuando ahí, si el agua, si el jugo de toronja o el felodipino.
Porque ahí a ese paciente le han medido su frecuencia, punto. Cuando tomó el felodipino con jugo de toronja o cuando lo tomó con agua. Pero esa es la resultante, eso es lo que se vio. Entonces, según eso, tú me dices que no sería el efecto del felodipino, porque el felodipino, como tú lo has advertido, al haber menor calcio, pues debería menor frecuencia. Entonces, tú estás deduciendo que no es el felodipino, sino es el efecto del jugo de toronja. ¿No es cierto, Noemí? Sí. Eso es lo que estás planteando. A ver, una opinión distinta, ya, gracias, Noemí. A ver, distinta o coincidente, no sé, a ver, vamos a ver a Luis. Luis, sí, todavía... Ah, bueno, tú sí tienes nota, buena nota, Luis. Pero, A ver, le vamos a dar una oportunidad a tus compañeros, Luis, si no, todavía Está bien. faltan muchos por evaluar. A ver, Rosa. Ya, Rosa, profesor. primera vez que te veo, Rosa. No he llamado nunca a Rosa, o tienes otro nombre, un segundo Isabel nombre. también yo No te he preguntado nunca, ¿no es Rosa cierto, Rosa? Isabel. No, pero yo he participado algunas veces. Ya, a ver, Rosa. Bueno, en este caso, el gráfico B nos dice la frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Entonces vemos que en 0 horas el latido va a estar en 80 latidos por minuto y a medida que va avanzando las horas hasta las 8 horas, va a estar casi a nivel de 90 latidos por minuto. Y en realidad no es que está aumentando la frecuencia cardíaca está normal. Entonces, si sabemos que la función del filodipino, que es antihipertensiva, en este caso al tomar filodipino y jugo de toronja, la frecuencia cardíaca está normal. Ya, o sea, no consideras una mayor fluctuación, de modo que no hay nada que explicar acá. Esa fluctuación es, digamos, La dentro de lo frecuencia, normal. o sea, mejor dicho, la frecuencia cardíaca está normal y eso es lo que se espera, ¿no? Y porque si sabemos, creo Eso es, que a ver, la el frecuencia cardíaca felodipino, normal cuando el es un felodipino, antihipertensivo. ya, pero como antihipertensivo eso lo logra de varias formas. No te olvides que la presión es igual frecuencia cardíaca por volumen sistólico por resistencia periférica. Entonces depende de varias variables. Como el felodipino es hipotensor, tú tienes que analizar que en todos esos posibles variables a cuáles le está afectando. De lo que tú insistes, imagino que consideras que no afecta a la frecuencia, entonces afectará, no sé, el volumen sistólico, la resistencia periférica. Entiendo eso, ¿no es cierto, Rosa? Tú Sí, consideras en que no realidad debería afectar a la frecuencia. sí. Yo considero, y ahí, o sea, por lo Pero, que vemos en la gráfica, la ya, frecuencia cardíaca, o sea, es lo normal, porque normalmente es entre 60 y 100 latidos por minuto. correcto, correcto, estás en lo cierto, pero nuevamente te planteo lo que le planteé a Noemí. Si tú tienes un bloqueador de canales de calcio, ¿no esperarías que sí se reduzca la frecuencia? Profesor, disculpe, ¿puedo ayudar en algo? A ver, María Pía. No, aunque tú sí tienes nota. No, es que tengo que evaluar a todos, muchachos. Ya saben las pautas. Si no, se van a quedar sin nota. Tengo que... en la segunda ronda, no te preocupes, María Pía. A ver, ¿cuántos minutos nos queda? Uy, estamos en 5 minutos. A ver, Jack. Jack no ha participado. A ver, Jack. Profe, yo creo que la B está más en relación con la presión arterial, ya que cuando hay menos presión arterial va a ¿Vale? hacer que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo qué? A ver, no te entendí muy bien lo último. Cuando hay una menor presión arterial va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Cómo así? ¿Quién hace que aumente cuando baja la presión? Porque como sabemos que el alpino es un calcio antagonista, hace que baje la presión arterial, por lo cual yo creo que tiene más relación con que aumente la presión, la frecuencia cardíaca, ¿no? No, pero los calcioantagonistas sí son vasodilatadores, por ende hipotensores, pero también son bradicarrizantes, por eso son muy buenos hipotensores, porque bajan la frecuencia, ¿de acuerdo, Rosa? Los calcioantagonistas, uno de sus rangos más frecuentes es su efecto bradicarrizante. Por eso lo contraindicamos en pacientes con bradiarritmias o bloqueos. ¿Estás escuchando, Rosa? Sí, Rosa, profesor, estoy escuchando. ya, entonces, o sea, el efecto predecible aquí de los calcioantagonistas es que tengan un efecto bradicarrizante. ¿De acuerdo? No que aumente. Y ahí, como tú lo has advertido, aumenta en ambos casos, no solo con el jugo de toronja, sino con el agua también. Tiende a como aumentar. Ahora, es válido tu argumento que dices no hay una variación muy grande.
está dentro de lo normal. Y sí, o sea, durante el día no esperen que su frecuencia o su presión esté el mismo valor, de hecho que varía por el mismo ritmo circadiano, hay un pico temprano por la liberación de catecolaminas, cortisol, la actividad física, en fin, eso es esperable, por eso los picos son en la mañana, así, entre 4 y 8 de la mañana es el periodo de umbral. Es cierto, o sea, debería esperarse fluctuaciones, pero en este caso esas fluctuaciones definitivamente son influenciadas por el fármaco, Rosa, o sea, es bradicarrizante, ¿cierto? Creo que es lógico, porque afecta el calcio. Ahora Jack nos dice, según te entiendo, Jack, tú dices que porque ha bajado la presión ha aumentado la frecuencia. Es decir, el aumento de la frecuencia no es del felodipino, sino el hecho de que ha bajado la presión ha llevado a que aumente la frecuencia, Jack. ¿Eso estás diciendo? Cierto. Jack. ¿Sí? Ya, pero entonces, ¿qué es lo que aumenta? Pues la frecuencia alguien ha tenido que aumentarlo, ¿no es cierto? ¿Habrá sido el felodipino mismo? ¿Jack? No sabría cómo explicarlo, doctor. Yo lo que entiendo es que Ya. cuando disminuye la presión arterial va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca. Ya, pero es que eso te han enseñado en fisiología, pues en fisiología deberías saber cómo explicar esto. A ver, Adrián. Yo, profesor, yo había, o sea, como habían dicho mis compañeros, yo había investigado de que la felodipina se utilizaba para tratar la presión arterial. Entonces, por ende, podríamos decir de que este es como que un bloqueador de canales de calcio y actúa a nivel vascular relajando los vasos sanguíneos. Y eso haría que el corazón no tenga, o sea, suficiente fuerza como para bombear la sangre. Por eso es que habría un aumento de, de la presión también. O sea, por eso le tiré un poco más rápido, para Si los tratar de vasos se bombear la sangre. dilatan, Adrián, si los vasos se dilatan como tú dices, el corazón se va a tener que esforzar más o menos. Si los vasos se dilatan, Claro, si los vasos se dilatan, la presión baja. Y si la presión baja, el corazón tiene que esforzarse más o esforzarse menos. se esforzaría más porque trataría de compensar esa Esforzarse más, pérdida. pero ¿cómo? Si la presión disminuye. El corazón tiene que luchar contra la presión que hay en el vaso O sea, para bombear la sangre. habría bradicardia, pero también trataría de compensar ese flujo para poder llevar la sangre a todo el Pero cuerpo. tú lo estás razonando mal. Mira, cuando baja la presión, el corazón, ¿no es cierto? Tiene menos resistencia que vencer. Y si tiene menos resistencia, el corazón, pues, lo último que hace es acelerar. El problema es cuando baja demasiado. Entonces el corazón de repente busca compensar. Claro. Como tú lo estás explicando, no es coherente. ¿De acuerdo? O sea, no lo estás entendiendo. O sea, la dirección es la misma, pero la explicación, la razón no es esa. Cuando tus vasos están más dilatados, el corazón pues no tiene que esforzarse. Ah, pero de repente están muy dilatados, demasiado dilatados. Entonces cae la presión, pero no es el corazón en sí mismo el que se está tratando de esforzar más, ¿no? Porque ahora se esfuerza menos. ¿De acuerdo? O sea, debe esforzarse menos, no es tan exigido. El corazón se esfuerza más y por eso lleva la hipertrofia, Adrián, cuando la hipertensión te lleva a la hipertrofia. Porque si fuera como tú lo dices, la hipotensión te llevaría a la hipertrofia, y eso no es así. La hipertensión te lleva a la hipertrofia. ¿Por qué? Porque haber una presión incrementada, el corazón debe esforzarse más. Y como cuando tú vas a alzar pesas, si te esfuerzas más, obviamente tu músculo se termina hipertrofiando. Claro, Cuanto pero más entonces peso debas... ahí se podría decir ¿sí? que podría actuar el jugo de naranja, el jugo de toronja, perdón. ¿Cómo? O sea, facilitaría la absorción de la felodipina. Ya, Por eso y era recomendable que, o sea, se tomaba jugo, o sea, el jugo, o sea, es recomendable que se tome el jugo junto con la felodipina para que, ay, para que la presión arterial aumente. para que la presión arterial aumente. O sea, el felodipino lo vamos a tomar para que la presión arterial aumente porque el No, jugo de no, toronja solo el facilita su jugo de naranja, absorción. claro, va a facilitar la absorción del felodipino.
O sea, Ya, pues o sí. sea, no sería Si recomendable facilita la absorción, hay tomarlo más junto con el felodipino. jugo de naranja. Con el jugo de naranja. ¿Por qué me metes el jugo de naranja? Aquí nada tiene que ver la Toronja. naranja. Profesor, me estoy confundiendo, creo que es normal, ¿no? ¿Cómo que es normal? Confundirme. No, es que si no tienes claridad es cuando te confundes. Por eso, tranquilo, tienes que tener claridad en tus ideas. Lo que pasa es que tú has leído el dato, pero no lo entiendes el dato, entonces no lo sabes explicar. Eso es lo que pasa en los exámenes también, ¿cierto? Están que tienen el dato y creen que ya de frente sale la respuesta. Si lo entienden, yo a veces tomo el mismo examen en todas las secciones. Varío cosas mínimas. Como son cosas mínimas, creen que la respuesta es la misma. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto. ¿Cierto? Entonces, tienes que entender el concepto. Por ahí lo has leído, te han dicho, ah, mira, es porque baja la presión, pero no sabes explicarlo. Entonces yo pongo un caso similar, pero con cierta diferencia, ya no lo vas a saber resolver. Por eso te confundes, Andrés. Adrián, tienes que tener claridad en los conceptos. Priscila, a ver. Repito porque ya nos excedimos de tiempo. Priscila, a ver. No te escucho, Priscila. Está activo tu audio, pero no se te logra escuchar. Profe, ¿ahora sí se me escucha? Ahora sí, ahora sí. No sé qué pasó. Sí, lo que yo quería acotar básicamente es lo que más o menos entendí, que favorecería el aumento de la frecuencia cardíaca con el jugo de toronja, básicamente porque debería reducir la frecuencia cardíaca por el felodipino, ¿no? Porque bloquearía los canales de calcio y de igual manera querría decir que no habría la despolarización y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, el calcio que se requería por el sistema, básicamente en la fase 0, ¿no? Si se antagonizan los canales de calcio, debería reducir la frecuencia cardíaca. Bueno, fase 0 del sistema de conducción. Pero si hablamos claro, de del sistema de miocardio, sería la fase 2, ¿no es cierto? Ya. Claro, y como el felodipino bloquea los canales de calcio, sería vasodilatador e hipotensor. Entonces, de repente, por eso. ¿Pero por qué acá ha aumentado entonces, Priscila? Ahí es donde viene mi pregunta, profesor. Es lo que yo ya entendí. Entonces, en base a eso... No, es que esa es la pregunta que estamos haciendo. Ah, por el mecanismo de compensación. Por eso aumentaría. ¿Cómo así? Ya, por la compensación. ¿Cómo así por la compensación? ¿Compensar qué? A ver... ¿Se dan cuenta la diferencia Claro. entre entender y tener el dato? Yo sé que les han dado el dato, ¿no es cierto? Pero no lo entienden. Y eso deberían entenderlo porque han estudiado fisiología. Y a ver de una vez, para cerrar este caso. Porque va a quedar otro casito para que lo analicen en foro. Pero, a ver, para cerrar este caso, solo esa pregunta nada más nos falta responder. De repente por... A ver, Erwin, Sí. Erwin. Ya, gracias Priscila, de todas maneras voy a considerar tu participación. Erwin, a ver, hoy día, Erwin, tú siempre has estado participando, ¿qué te pasa hoy día? Estaba escuchando, pero en cierta parte me mareaba y le perdía la hilación. Una de las cosas que encontré del felodipino es que este fármaco se debe tomar en ayunas y nunca se toma con jugo de toronja. No está contraindicado. Porque lo que encontré que el jugo de toronja lo que puede hacer es causar problemas, ya que puede que problemas con ciertas enzimas que causa que haya demasiado o muy poco medicamento en el cuerpo con respecto, en este caso, que es el felodipino. Me estás diciendo dos cosas opuestas. Me estás diciendo que haya demasiado o poco. Bueno, las dos cosas son opuestas. ¿Cómo puede coexistir ambas cosas? Sea, que ¿O hay demasiado o hay poco? No, que el jugo de toronja puede ocasionar estos efectos de acuerdo al medicamento que se ¿El jugo de toronja no tiene efectos? No, por eso es que con el caso del felodipino está contraindicado tomar jugo de toronja. Nuevamente, has leído el dato, pero no lo entiendes, Erwin, y por ende lo vas a olvidar. Tu cerebro olvida lo que no entiende. Yo quiero que no lo olviden. Estos conceptos deben quedar claros.
A ver, Jimena, para terminar. Sí, doctor. Yo quería decirle que en sí el felodipino, como es un bloqueador de los canales del calcio, o sea, es un vasodilatador de las arteriolas, o sea, lo que va a hacer es reducir el tono del músculo liso y también la resistencia vascular. Entonces, no se recomienda tomar jugo de toronga porque este va a tener un efecto inhibitorio sobre la enzima, creo que es el citocromo P450. Entonces, esto va a incrementar lo que son los riesgos de los efectos secundarios. Y bueno, por eso no se recomienda tomar felodipina con el jugo de toronja. Pero aquí en el gráfico, Jimena, o sea, aquí en los gráficos, tú me has dicho lo que ya tus compañeros lo han dicho, es más, ellos ya habían dicho que era la 3A4, tanto intestinal como hepática, o sea, todo eso ya lo han se ha explicado ya, Jimena, eso. Como tú has dicho, es un vasodilatador. Vamos a cerrar ya esto porque ya no hay más voluntarios. Jack, a ver, Jack. Yo, profe, bueno, tenemos que saber que la biodisponibilidad de la concentración del felodipino en el plasma va a aumentar gracias al consumo de jugo de toronja, ¿no? Bueno, esto va a hacer que disminuya la presión arterial y gracias a que es un calcio antagonista. Y bueno, de acá va a haber una compensación, con lo cual va a haber, el paciente se vuelve taquicárdico, ¿no? Y bueno, por eso ¿Quién vemos la compensa, gráfica B. Jack?